Es una de las redes de metro más grandes del mundo y ahora afronta una etapa de ampliaciones que revolucionarán por completo la movilidad en la capital de España, y te cuento los detalles en este vídeo. Llevamos muchos años, demasiados, sin grandes planes ni novedades en el suburbano madrileño, una de las redes más extensas y mejor valoradas del mundo, en continua mejora y reforma, pero que con la llegada de la crisis económica y posterior etapa de austeridad quedó congelada. Sin embargo, las necesidades de la ciudad y periferia nunca se congelaron y ahora toca ponerse al día, y el plan es muy ambicioso, aunque no exento de polémica. Hablamos de una ampliación de 40,5 kilómetros de nuevas vías, con 7 estaciones completamente nuevas y que afectarán a las líneas 3, 5, 10 y 11, sobre todo la línea que más va a crecer y que supondrá una inversión global de más de 2.000 millones de euros hasta el 2028, que es cuando se espera acabar por completo esta enérgica ampliación, que transformará radicalmente la movilidad en esta red, pues más allá de las nuevas estaciones, supondrá una gran mejora en conexiones entre líneas con varios puntos clave, como la conexión con Metrosur, la estación de Atocha o el aeropuerto, además de una puesta al día de otras muchas estaciones, incluyendo actuaciones delicadas como la retirada de amianto en las más antiguas y puntos polémicos como la instauración de trenes sin conductor en algún caso. A día de hoy, el plano del Metro de Madrid tiene 302 estaciones y 294 kilómetros de vías. Hasta hace poco era la quinta red más grande del mundo, detrás de Londres, Nueva York, Shanghái o París, por delante incluso del Metro de Tokio, si bien en los últimos años el exponencial crecimiento de las redes chinas la ha hecho bajar varios puestos, aunque si el calendario se cumple, en 4 o 5 años contará con 309 estaciones y 334 kilómetros de vías. Vamos a empezar por la línea 3, que fue donde arrancaron las primeras obras y que incluirán la conexión de la estación de Villaverde Alto con el Casar en Getafe, en la línea 12, algo que se ejecutará mediante un túnel de 2,5 kilómetros que unirá ambas paradas y que lleva ahora dándose desde el primer trimestre del 2022, y donde, si todo va bien, podría entrar en servicio a lo largo del primer semestre del próximo año de 2024. Una obra crucial a pesar de su escaso tamaño, al ser la segunda conexión de la red de Metrosur con la ciudad, la gran línea que une las principales ciudades del sur madrileño y que hasta ahora solo tienen una conexión con Madrid a través de la línea 10, el gran hándicap de esta red. Obras que cuentan con un presupuesto de 92,3 millones de euros y que, aparte de mejorar la conexión de Metrosur con el resto de la red de Madrid, incluirá la reforma de la estación de El Casar para conectarla con el servicio de cercanías y la construcción de un aparcamiento disuasorio en superficie de 500 plazas. Se reordenarán las líneas de autobuses urbanas e interurbanas y ayudará a mejorar la conectividad con la ampliación de la ciudad de Getafe hacia el este, vinculada al desarrollo urbanístico de Los Molinos, que se encuentra en plena evolución. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En cuanto a la línea 5, será la ampliación más menor y buscará básicamente unir la Alameda de Osuna con la T1, T2 y T3 del aeropuerto de Barajas mediante 1,5 kilómetros de túnel con un coste que rondará los 75 millones de euros, con el objetivo de empezar a ejecutarse entre el último trimestre de este año y acabarse en los primeros meses de 2026, siendo un añadido más relevante de lo que puede parecer al proporcionar un nuevo acceso entre el aeropuerto y una de las líneas con más viajeros del suburbano, siendo eso sí una ampliación que no tendrá nuevas estaciones. Otra línea que cambiará notablemente será la línea 10, pensada ante todo para dar cobertura a los residentes y trabajadores que acudirán a diario a las oficinas de Madrid Nuevo Norte, el megaproyecto que supondrá un antes y un después para esta zona de la capital de España y donde se espera que se comience a trabajar desde el cuarto trimestre del 2024 hasta el tercero de 2028, línea de gran complejidad que supondrá un extra a la ampliación de Chamartín ya en marcha. Hablamos de una extensión de 3 kilómetros adicionales de túneles con 3 nuevas estaciones.
Centro de negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte, situadas a una distancia inferior de 1000 metros entre sí. Además, en paralelo se construirá un intercambiador junto a la parada del suburbano de Chamartín, con 37 dársenas de autobuses y un parking disuasorio para alrededor de 400 coches. Proyecto aparte, ya que contará con el compromiso de que los promotores privados del desarrollo de esta zona realicen una aportación de 141 millones de euros para cofinanciar los 290 que costará la obra. La ampliación será una especie de anexo a la línea ya existente, partiendo de la estación de Chamartín, eso sí, siendo esta la ampliación más polémica al estar en planes de que se trate de la primera línea de Madrid automatizada, es decir, trenes sin conductor, un sistema que no agrada a todos y donde los convoyes serán vigilados y programados desde un centro de control, asegurándose que este sistema optimizará el tiempo de tráfico de los trenes, aumentará la velocidad media del sistema, acortará sus intervalos y reducirá el tiempo de espera y de permanencia en las estaciones, permitiendo así mayor capacidad y adaptación total de la oferta a la demanda, mejorando además la frecuencia en hora punta y reduciendo al mismo tiempo las posibles incidencias, además de una reducción del consumo energético, aunque también cuenta con una importante oposición por suponer una reducción de puestos de trabajo y ese recelo inherente a la idea de que sea una máquina, por así decirlo, la que lleve a los pasajeros, a pesar de ser un sistema ya instaurado en bastantes líneas alrededor del mundo, como en París, Singapur, Budapest, Milán o Copenhague, o sin ir más lejos, en Barcelona, donde se calcula que ya opera con este sistema un 25% de la red, aunque en Madrid ya existe el ejemplo del tren que comunica la T4 y la terminal satélite de Barajas en el subsuelo. Y acabamos con la gran ampliación, la de la línea 11, que pasará a ser la más corta, por no decir ridícula, de la red madrileña, a una de las más largas e importantes, y que ya han bautizado como la Diagonal de Madrid, ya que por un lado se ampliará desde uno de sus extremos, La Fortuna, hasta Cuatro Vientos, en la línea 10, donde además enlazará con el servicio de cercanías, y por el otro desde Plaza Elíptica hasta Valdebebas Norte, cruzando la ciudad del suroeste al noreste en una ampliación que cambiará por completo la movilidad de buena parte de los madrileños, al incluir 4 estaciones completamente nuevas: Comillas, Madrid-Río, Ciudad de la Justicia y Valdebebas Norte, pero ante todo suponiendo la conexión con la mayor parte de las líneas de la red: la línea 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la circular o la 6, la 7, la 8 y la 9, así como 4 intercambiadores con cercanías, dando mucho mayor servicio a la estación de Atocha, ahora estrangulada por tener solo una línea, la vetusta línea 1, o mejorar notablemente la conexión con la T4 de Barajas. Obras que se llevarán a cabo en 4 fases distintas y cuyo presupuesto final superará los 1.600 millones de euros, suponiendo algo más de 33 kilómetros nuevos. Una ampliación que se espera tener concluida entre 2026 y 2027 según los tramos. Sin duda, una serie de inversiones muy importantes y necesarias que supondrán una gran mejora a una de las joyas de la corona de la capital de España y de cuyos avances estaremos muy pendientes para ir contando sus novedades. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.